Hola, buenas tardes a todos. Buenos días para los que nos escucháis desde América Latina y bienvenidos a este seminario sobre Mamba. En esta ocasión vamos a tratar el tema de los informes, pero desde una óptica un poquito más avanzada que en el seminario anterior, donde también hablamos sobre las capacidades de Mamba de extraer información en forma de informes. Voy a abrir un documento que ya tengo preparado para trabajar esta tarde. Es un fragmento de un proyecto real que se ha medido con Mamba. Y bueno, veis que solo he dejado 4 capítulos. Los capítulos pues tienen las partidas directamente colocadas, algunas de ellas, otras están dentro de subcapítulos, ¿vale? Y luego, bueno, pues lo que haremos será voy a hacerlo de hecho ya, como ya hemos tratado el tema de las certificaciones de obra, voy a crear una nueva certificación de obra y vamos a darle un porcentaje de certificación al capítulo 1 del 100% y al capítulo 2 del 50%. En cambio, vamos a dejar los capítulos 3 y 4 sin certificar para luego ver algunas cosas avanzadas que tienen que ver con los informes. Es decir, quiero que algunos de los capítulos no estén certificados. Bueno, lo que vamos a hacer es irnos a la ficha importar y exportar y vamos a abrir la ventana para crear los informes. Vale, lo he vaciado todo, no tengo ninguna plantilla creada y la vamos a hacer sobre la marcha, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es crear una nueva plantilla. De esta plantilla crearemos una sección y de esta sección vamos a empezar a crear los editores para ver cómo orquestar la información. Bueno, vamos a elegir un formato de página horizontal y lo primero que voy a hacer es, esto ya está explicado de otros seminarios, pues es iterar. Sabéis que hay esencialmente dos instrucciones o dos órdenes que le podemos dar a Mamba. Una es la orden de iteración y otra es una orden de texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es añadir una orden de iteración. Y vamos a iterar primero entre los capítulos, ¿vale? Entonces, le acabamos de decir a Mamba que recorra los capítulos que hay. Cuando añadimos una orden de iteración y la seleccionamos, aquí nos aparecen las propiedades de esta orden de iteración. Esto es esencialmente lo que queremos explicar hoy. Pero como ahora mismo solo estamos iterando y no estamos publicando nada, pues no se ve nada de lo que hagamos. Así que antes de explicar eso, vamos a crear dentro de esta orden de iteración una orden de texto. Esta orden de texto lo que vamos a hacer es decirle a Mamba que nos ponga, por ejemplo, el código del capítulo en grandote. Así que dentro de la orden de texto, el bloque de texto, le damos a insertar, elegimos el objeto de iteración y dentro del concepto hijo, pues elegiremos el código actual. ¿Vale? Vamos a decirle que esto pues no lo ponga 20 y a ver cómo queda. Y le damos a F5 y, bueno, aquí tenemos, veis, la iteración. Itera primero el capítulo 01, luego el 02, luego el 03, luego el 0301, 0302, 0D3, 02, 01, 03. Itera de esta manera. ¿Por qué itera de esta manera? Porque si seleccionamos la orden de iteración, le tenemos dicho, que así viene por defecto en Mamba, dos cosas, que permita los duplicados y que permita la recursividad. Esta segunda opción, la recursividad, lo que hace es precisamente eso, coge el capítulo y mira dentro. Y si dentro del capítulo hay otro capítulo, se mete dentro del segundo capítulo. Si dentro de este capítulo hay más capítulos anidados, seguirá entrando dentro. Es decir, la recursividad es la capacidad de reproducir la iteración sobre elementos anidados en el objeto en el que estoy iterando actualmente. ¿De acuerdo? Si yo le dijera que no le permito la recursividad, Mamba iterará entre el capítulo 01, del capítulo 01 pasará al 02, luego al 03 y luego al 04. Simplemente hago clic arriba en la zona de la vista previa, le doy a F5 y como veis el resultado es 01, 02, 03 y 04. Cuando activo de nuevo la recursividad y le doy a F5, vemos que tengo las iteraciones completas. Bueno, voy a aumentar un poquito más el tamaño de esto, 24, a ver cómo queda. Bien, para que se distinga bien y quizá negrita. Vale.
Lo que vamos a hacer ahora, que estamos iterando dentro de cada capítulo y dentro de cada subcapítulo y así sucesivamente, es que una vez que lleguemos al nivel más bajo, iteremos entre las unidades de obra o entre las partidas. Para ello, lo que vamos a decir es que dentro de nuestra iteración de capítulo añada otra orden más. Esta vez va a ser una orden de iteración, pero de iteración de unidad de obra, ¿vale? Así que básicamente lo que hemos hecho es bajar hasta el capítulo más profundo y luego iterar entre las partidas que tenemos en esos capítulos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver qué podemos añadir aquí en las unidades de obra que nos interese. Nos colocamos dentro de la iteración y vamos a añadir una orden de texto. En esta orden de texto lo que vamos a hacer es añadir, pues, por ejemplo, el código, la unidad, el resumen, los datos habituales de las partidas. Para ello voy a insertar una tabla. Se puede hacer directamente con tabulaciones, pero eso no nos va a otorgar un control preciso sobre la maquetación del documento. Entonces, a mí me gusta más, y recomendamos desde BitMate, pues insertar una tabla y en esa tabla ir rellenando las celdas con las cosas que queramos. Así luego tendremos todas las columnas ordenadas. Pero vamos, que lo podéis hacer como queráis. Entonces, inserto una tabla y quiero insertar, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6... El código, la unidad, el resumen, el precio, el rendimiento y el importe. Necesitaría 6 columnas. 6 y una sola fila. Y aquí tenemos la columna. Bueno, aunque veáis que el tamaño de la fila o de la tabla es este, realmente esto es un tamaño en Mamba relativo, es decir, que Mamba va a escalar las anchuras de cada columna proporcionalmente para que al final la tabla ocupe el ancho del papel, el ancho disponible. Así que no importa realmente el tamaño total de la tabla, sino solo las proporciones de una columna respecto de la otra. Y si esto os parece más cómodo hacerlo en Word, pues lo hacéis en Word y lo pegáis aquí, no pasa nada. ¿Vale? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es meter primero pues si estoy iterando entre las partidas, pues vamos a coger el código actual, vamos a poner primero el código, luego le vamos a decir que nos ponga la unidad en la que se mide esto, luego le vamos a decir que me ponga pues el resumen, luego me interesará hemos dicho que el precio, pues vamos a buscar, esta vez ya en la descomposición lo tengo, el precio, y vamos a ponerle el rendimiento, y por último vamos a añadir el importe, que es el producto del precio por el rendimiento. Vale, si yo hago esto, bueno, me va a quedar así. ¿Veis? Entonces queda un poco pequeñito y luego encima en el precio que es este y el importe no me dice la divisa y aquí además en el rendimiento no me dice la unidad. Y bueno, ya sé que la unidad la he puesto aquí, pero no me gusta cómo queda. Lo que voy a hacer es, primero, estas 3 columnas las voy a alinear a la derecha y luego, después de precio, le voy a poner un espacio y le voy a decir que me coja la divisa en la que se mide este documento. Para ello, en la ficha insertar, tengo que coger no el objeto de iteración, sino los datos generales donde están descritas las divisas, en concreto la divisa que se usa en este proyecto. Así que le digo documento, dentro de documento busco los datos generales y los datos generales tienen una propiedad que es la divisa. Y esto mismo lo repito en la columna del importe. En cuanto al rendimiento, pues el rendimiento le pongo un espacio y esto ya sí es un objeto de iteración, es la unidad de obra sobre la que estoy iterando la que tiene la unidad de medida y le digo que del concepto hijo me coja la unidad. Vamos a darle a F5 a ver cómo queda. Y veis que ya nos pone euros, metro cúbico, aquí metro cuadrado y tal. Lo que ocurre es que esto queda demasiado pequeño. Voy a seleccionar todo esto y le vamos a decir que la letra sea, por ejemplo, 16 y en negrita. A ver cómo queda. Bien, mejor. Ahora, tenemos las columnas muy anchas, estas de aquí, y esta es pequeñita. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, pues reducir esta y reducir esta. Esta no mucho, esta sí la podemos reducir algo más.
y esta también un poco más. Y dejamos esta más ancha. Insisto que lo importante no es esto la anchura de la columna, solo hay que buscar, hay que fijarse en la proporción. Entonces, le damos a F5 y probamos cómo queda. Entonces, bueno, pues queda más o menos bien. Entonces, yo lo daría ya por solucionado. Bueno, realmente, ya que estamos, lo que vamos a hacer es insertar debajo de esta celda, pues otra propiedad, por ejemplo, la descripción, que es el texto completo. Y esto, pues no lo queremos en negrita, vamos a decirle que la quiero de 12 puntos y en normal. Y entonces, cuando le damos a F5, veis que ya tenemos el código de la partida, la unidad de medida. La unidad, la verdad es que está muy grande, podemos hacer esto más pequeño aún y darle a F5 para ver cómo queda. Vale, ya tiene buena pinta. Muy bien. Vamos a volver ahora que ya tenemos orquestadas la iteración sobre las unidades de obra. Volvemos a la orden de iteración. Como veis, yo tengo activado lo de permitir duplicados y permitir recursividad. Y ahora que ya tenemos un primer esbozo, una primera maqueta de la base, podemos explicar qué hace cada una de ellas. Bueno, la de permitir recursividad ya lo hemos visto. Permite que la iteración se propague dentro del objeto. Pero claro, una unidad de obra es un objeto finalista. Sí que es cierto que contiene dentro más cosas, conceptos o precios simples que se llaman, pero no contiene otras unidades de obra. Por tanto, en este caso concreto, una iteración de tipo unidad de obra, la recursividad no aplica. No es como un capítulo que dentro puede tener unidades de obra u otros capítulos. Aquí la unidad de obra, pues la recursividad da igual que se active o no. Y lo de permitir duplicados, básicamente, lo que le estamos diciendo a Mamba es, si en un capítulo hay la misma partida 2 veces, si permitimos que Mamba nos desglose las 2 partidas. A lo mejor en una partida hemos querido meter pues la medición de la zona de urbanización y en la otra, que es la misma partida con el mismo código, pues solamente la obra del interior del edificio. Y la partida la tenemos por separado, pues, por ejemplo, porque queremos hacerlo así. Bueno, pues los duplicados lo que hace es que si lo tenemos 2 veces, Mamba la rellenará 2 veces. Y si solo queremos describir las partidas, pues nos da igual que la partida esté 2 veces, la descripción será la misma. Entonces no activaríamos lo de permitir duplicados. Bueno, eso es lo que hacen estas 2 columnas, que en el otro seminario sobre informes, pues como queríamos explicar esencialmente cómo funcionaba las órdenes de iteración y las órdenes de texto, no ahondamos en qué hacía cada cosa. Pero ahora que ya sabemos cómo montar informes sencillitos, vamos a explicar estas características de Mamba. Bueno, pues quizá una de las más interesantes son las propiedades de ordenación que tenemos aquí encima. Voy a hacer con el botón derecho del ratón clic para añadir o abrir el menú contextual y añadir una propiedad de ordenación. Cuando añadimos una propiedad de ordenación, le decimos sobre qué propiedad queremos utilizarla o qué propiedad queremos utilizar como base para ordenar los resultados. Y ahora mismo, pues tenemos puesto el importe certificado origen. Vamos a decirle que quiero del concepto hijo, quiero el código, ¿vale? Cuando yo le digo que ordene por el código y no activo descendente, si le doy a F5, veis que aparece ADE, ADL, ADT. Está en orden alfabético. Si yo le digo que activa el orden descendente, lo que se hace es invertir el orden. Y si le doy a F5, veis que aparece ADT, ADL y ADE. Bueno, esto nos serviría para que nuestros listados salgan con el orden que a nosotros nos convenga, independientemente del orden que nosotros tenemos en nuestro archivo, ¿vale? Si queremos que se respete el orden de nuestro archivo, simplemente no ordenamos por ningún criterio. Aquí hemos ordenado por código, pero a lo mejor si estamos haciendo un documento en el cual lo que queremos es que se vean las partidas más importantes, las que más dinero cuestan, al principio y las más livianas, las menos gravosas se vean al final, pues no, pues lo que podemos hacer es decirle que en vez de ordenar por código o por resumen o cualquier cosa de estas, que nos ordene no por precio, porque el precio nos daría el coste unitario, sino por importe, que eso nos iría al bulto, a lo que nos cuesta cada partida dentro del total de la obra. Y si le decimos descendente, pues lo que hará Mamba será primero ponernos la de 18.000 euros, luego la de 6.000 y luego la de 690 euros, ¿vale? En este caso, bueno, coincide que el importe mayor también corresponde al precio mayor, pero no tiene por qué ser así. Por ejemplo,
aquí el importe mayor corresponde a un precio más bajo, obviamente porque hay una medición mayor. Podríamos decirle simplemente que nos las ordene por precio en orden descendente. Aquí ya es el criterio que vosotros queráis elegir. Pero básicamente lo que estamos haciendo es decirle a Mamba que los resultados nos los ordene con el criterio que nosotros queramos, independientemente de cuál tengamos en nuestro documento. Vale, pues otra cosa que podemos hacer en Mamba es indicarle que no queremos que se nos muestre en el informe todo lo que nosotros hemos creado o hemos utilizado. Y eso lo hacemos en la zona de condiciones. Si yo con el botón derecho del ratón abro el menú contextual y le digo que añada una condición, lo primero que tengo que hacer es seleccionar la propiedad que va a servir para fijar las condiciones. Supongamos que yo solo quiero poner aquellas partidas cuyo importe total sea al menos 1.000 euros, ¿vale? Porque estoy haciendo un análisis de costo y quiero un informe simplificado donde, bueno, ¿para qué me voy a poner a intentar abaratar una partida que cuesta 300 euros en la obra? Pues no, yo quiero que cuesten 1.000 euros o más. Bueno, pues lo que vamos a hacer es decirle que el criterio de filtrado sea el importe y vamos a añadir un valor de comparación. El comparador será mayor o igual que y le ponemos 1.000 euros. Si os fijáis en el capítulo 01, ahora mismo muestra 3 partidas ordenadas de mayor a menor el importe total, 18.000, 6.200 y 690. Si lo hemos hecho bien, la última partida ADL 001, cuyo importe total no llega a 1.000 euros, no saldrá cuando actualicemos. F5. Como veis, el capítulo 01 ahora solo nos muestra las primeras 2 partidas. Hombre, a lo mejor no le veis una utilidad directa a esto de filtrar los resultados y no mostrar todo, sino solo una fracción. Bueno, si es un análisis de coste, como acabo de decir, pues sí tiene sentido ir al bulto, a las partidas que más dinero nos cuestan. Pero una aplicación muy evidente de la capacidad de filtrado en la salida de resultados es, por ejemplo, mostrar solo, si estamos haciendo un informe de certificación de obra, mostrar solo las partidas que se hayan certificado. No tiene sentido hacer un informe completo de todas las partidas y su certificación a fecha tal si a lo mejor el capítulo de acabados está a 0. No tiene sentido, a lo mejor. Bueno, o quizás sí. ¿Cómo podríamos hacer eso en Mamba? Bueno, pues le vamos a decir que añada una condición, la de importe, bueno, la vamos a cambiar y le vamos a decir que en vez de filtrar por importe, vamos a decir que el porcentaje certificado a origen nos valdría o cuantía certificada a origen, por ejemplo, no importa, por ejemplo, porcentaje certificado a origen, sea mayor o igual, mayor que 0. Ahora mismo están todas las partidas, incluyendo las del capítulo 3, que se ven aquí, y las del capítulo 4, y si le doy a F5, pues en principio solo mostrará las partidas que hay hasta el capítulo 02. El capítulo 03 y el 04 están aquí, se imprimen, pero las partidas que hay dentro no, porque las partidas no se han certificado todavía. Si yo lo que quiero es que no se muestren tampoco aquellos capítulos que no han avanzado nada, lo que hago es irme a la orden de iteración de capítulo y pues vaya, no tengo hoy el día con el ordenador. Me acabo de instalar una actualización Windows y no afino. Bueno, añadimos una condición y le decimos que el porcentaje certificado a origen sea mayor que 0. Y vamos a decirle que el formato sea horizontal. Entonces ahora se nos muestra el capítulo 1 y las partidas del capítulo 1 y al finalizar ni nos aparecen las partidas de los capítulos 3 y 4 ni nos aparecen los capítulos 3 y 4 que todavía no tienen contenido certificado.
Y la última cuestión que queríamos ver en este seminario de hoy era relativo a las líneas de medición. Ahora mismo, dentro de la iteración de unidad de obra, solo estamos mostrando los datos y lo que vamos a hacer es añadir. Me va muy mal el sistema operativo ahora mismo. Me va muy mal. Vale. A ver si suerte. Añadimos texto. Y voy a meter una tabla pues para meter el nivel, unidades 2, 3, 4, 5, 6 columnas, por ejemplo. Aquí pondremos, por ejemplo, el nivel en el que está cada línea. Aquí, pues, por ejemplo, las unidades iguales. La columna B, la columna C, la columna D y el parcial. Estas las voy a alinear a la derecha. Y ahora lo que haremos será, dentro de nuestra partida, iterar entre las líneas de medición. Añadimos una iteración y decimos que sobre mediciones. Bien. Pues esta columna que tengo aquí, que por cierto le voy a decir que sí que quiero los bordes, todos, voy a copiarme esta tabla y vamos a añadir un texto. Pego la tabla y aquí vamos a poner los valores de cada línea de medición. Sobre el objeto de iteración vamos a añadir primero el nivel, luego hemos dicho las unidades que hay iguales en cada línea, luego será la columna B, que es la longitud, la columna C, que es la latitud, la columna D, que es la altura, y por último, la columna de la medición parcial. Si queremos que salga la unidad, por ejemplo, si ahora le damos a F5 para que se actualice, veis que aparece, bueno, primero se nos mezcla la siguiente partida con la tabla. Esto es porque, bueno, cuando termina de montar la última línea de la tabla, empieza otra tabla en la siguiente y entonces Mamba las combina, pero la solución es muy sencilla. En la iteración de la unidad de obra añadimos otra orden de texto y simplemente ponemos un espacio o una línea o un salto de línea. Con esto, la siguiente partida ya no se junta con la tabla anterior. Y decíamos que en la iteración de la medición, pues me gustaría que el parcial nos dijera la unidad en la que se mide. Para ello, simplemente me coloco en la última celda, le pongo un espacio y vamos a recuperar la unidad de la partida en la que estamos iterando. Así que selecciono una propiedad del objeto de iteración, pero en lugar de coger un objeto de la línea de medición que me corresponde ahora, tomamos la descomposición asociada y del concepto hijo cogemos su unidad. Ahora, al pulsar F5, veis que ya aparece metro cúbico aquí, que son metros cúbicos la unidad en la que se mide cada partida. Aquí también son metros cúbicos, aquí son metros cuadrados y me aparece metro cuadrado. Y una cosa que tiene también Mamba es que, bueno, pues si curioseamos en este informe, vemos que, por ejemplo, aquí la partida EHS001 tiene un montón de líneas de medición en el nivel 1, en el nivel 2, en el nivel 3. Bueno, estas no son una cantidad excesiva, pero cuando se miden modelos BIM, puede ocurrir que haya centenares o miles de líneas de medición, puesto que se generan de manera automática con un algoritmo. Si intentamos sacar un informe, pues que en cada partida haya, no sé, 5.000 líneas de medición, lo que acabaremos es escribiendo unas cantidades ingentes
de papel malgastado al fin y al cabo. Y entonces, nosotros sí que necesitamos tener en el programa el control sobre cada línea y dónde está, y al pinchar que se vea el modelo BIM, pero no está tan claro que si tenemos que hacer un informe tengamos que ser tan escrupulosos detallándolo todo. Así que aunque nosotros tengamos 5.000 líneas de medición, una característica que tiene Mamba que creemos que está muy bien es la capacidad de agrupar los resultados en función de algún parámetro que nos interese. Entonces, si por ejemplo nosotros queremos decirle a Mamba, oye, independientemente de que haya 5.000 líneas de medición, dame las 3, 4 o 5 líneas agrupándolas los resultados por nivel, por ejemplo, pues Mamba va a reducir la cantidad o el desglose que haríamos. Entonces, vamos a ponernos en ese ejemplo y explicar esta última característica para dar por finalizado el seminario, que es cómo agrupo los resultados de las líneas de medición. Esto, por cierto, solo es aplicable a las líneas de medición. Bueno, lo que voy a hacer es borrar, porque no me interesa tanta columna para explicar esto, voy a dejar solamente la parte de longitud y voy a coger también en el encabezado este de aquí, esto también lo dejo igual y aquí voy a poner el parcial. Parcial. Bueno, pues al iterar entre las mediciones, aquí hay cuando añado una propiedad de ordenación, vamos a añadir una propiedad y vamos a elegir la propiedad nivel. Veis que aparece la columna descendente, que puede ser en orden descendente o en orden ascendente. Esto ya lo hemos explicado, pero aparece una nueva columna que es agrupar. Si yo la activo, lo que le estoy diciendo a Mamba es que tome todas las líneas de medición de cada partida y compruebe la propiedad nivel. Y todas las líneas cuya propiedad nivel sea igual, las agrupas en una sola y pones el total allí. Entonces, si lo hemos hecho bien y le damos a F5, veis que ahora solo me aparece una sola línea de medición. Aquí hay 1072,79, no sé si se aprecia mi cursor, en el rendimiento total de la partida, que son los 1072,79 que aparecen aquí. Si nos vamos a una partida que tengan varios niveles, por ejemplo, la de... Esto es un tema del PDF, luego cuando se exporta se queda bien. En la partida de HR001, ¿vale? La del forjado, nos ha agrupado todas las líneas para decirnos los metros cuadrados totales que hay de hormigón en cada planta, en lugar de desglosarnos cada línea de medición a cada línea de medición. Entonces, bueno, pues si lo que queremos es sacar un informe resumido, podemos utilizar la propiedad agrupar de las propiedades de ordenación cuando iteramos sobre líneas de medición. Y me parece que ya está lo que queríamos explicar de las características avanzadas de los informes. De nuevo, disculparme por el fallo que he tenido con el sistema operativo, que he tenido que reiniciar, pero bueno, espero que al menos se haya entendido lo que es la explicación del funcionamiento de estas características del programa. Si hay alguna pregunta, Manuel. No hay ninguna pregunta, pero bueno, yo solamente hacer un inciso en el que puedes utilizar varias propiedades para ordenar. Por ejemplo, le podías decir a Mamba que te agrupe por nivel y por tipo. Y entonces lo que harías, ¿vale? Podrías ordenar y agrupar por varias propiedades. Por ejemplo, simplemente añadimos una segunda propiedad y le decimos pues que por el número de unidades. Entonces, primero me ordena dar por nivel y luego por unidades. En este caso, bueno, son todas iguales. Sería para el caso en el que pues haya varias líneas de medición en el mismo nivel y haya unidades distintas. Vamos a ver cómo quedaría aquí, a ver si eso se llega a apreciar. Por ejemplo, aquí todas las líneas de medición están en el mismo nivel, se aprecian, todas estas están en el mismo nivel y primero me pone las líneas de medición que hay una y luego las de hay 5. Si le digo que aquí sea en orden descendente, pues las de 5 me aparecerían en principio arriba. ¿Veis? Me aparece primero esta, es decir que, como dice Manuel, podemos agrupar por varios criterios simultáneamente o incluso, ordenar me refiero. Y también podemos agrupar por varios criterios simultáneamente. Lo mismo con las condiciones. Nosotros en estos ejemplos solo hemos puesto una única condición en cada vez, pero podemos establecer múltiples condiciones
para los informes que queramos sacar, que no hay limitación en cuanto a que yo haya puesto una. Se pueden utilizar simultáneamente todos los criterios de ordenación y de filtrado que se requieran.